que tiene una definición en términos de dos cosas que yo ya conozco, que son la masa y el volumen. Y la densidad se define simplemente, tiene el simbolito más común, es esta delta, que es una dy, que es como una d, pero nada más que medio que tiene un rulito arriba, y se define como masa sobre volumen. Entonces me da una cantidad de, entre comillas, la concentración de masa que yo tengo en cierta región del espacio. Por ejemplo, si yo tengo, para hacer un poquito intuitiva esta idea, si yo tengo un cubo enteramente hueco, la densidad va a ser 0 porque no tiene material adentro, o yo puedo tener un cubo que está completamente lleno de alguna sustancia o de algo. En ambos casos el volumen es el mismo, entonces esto que viene acá en el denominador, en la parte de abajo de la fracción, se mantiene constante, pero lo que cambia es la masa. En este caso voy a tener masa igual a 0, y en este caso la masa va a ser distinta de 0. Entonces esa es la idea, ¿cierto? Una concentración de materia que yo tengo en un volumen dado. Las unidades se derivan de las dos cositas que lo definen en densidad, ¿no es cierto? Masa sobre volumen. Entonces yo, por ejemplo, voy a tener acá un ejemplo de unidades, va a ser kilogramos metros cúbicos. Eso sería si yo expreso todo en las unidades del sistema internacional. Otros no voy a escribir acá al igual porque técnicamente no es igual, pero otra unidad sería gramos, centímetros cúbicos, y todo de esa manera, ¿no es cierto? Yo puedo transformar la masa a distintas unidades y el volumen a otra. Bien, y la última magnitud que necesitamos por ahora es la presión. Y la presión, hay la forma, digamos, la definición exacta, que no es siempre la que vamos a usar, digamos, no va a ser siempre la forma más útil de trabajar la presión, pero es para dar el puntapié inicial y poder definir esta cantidad, es presión igual a fuerza dividido área, ¿no es cierto? Esto yo lo escribo entre comillas, porque es como si bien es la definición, esto en muchos casos es simbólico, y yo uso otras versiones de esta misma forma. Entonces, fuerza sobre área. Por ejemplo, un caso donde sí puedo usar esta fórmula y es bastante simple es, yo imagino que tengo una superficie, puede ser una tabla que está en el piso o algo por el estilo, y yo sobre esa superficie ahora yo puedo ejercer una fuerza hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces tengo las dos cantidades que ya necesito para definir la presión. Tengo una fuerza que ejerzo, y esa fuerza también la puedo dividir por el área de toda esta tabla, ¿cierto? Que en este caso, si una tabla cuadrada, por ejemplo, sería lado por lado. Y de ahí me va a salir la presión, como fuerza dividido. Bien. Las unidades de esto, de nuevo parecido a la densidad, van a ser la derivada de la fuerza y del área, ¿no es cierto? Va a ser fuerza por unidad de longitud. Entonces, vamos a escribirlo acá, fuerza por unidad, perdón, de área, ¿no? Longitud al cuadrado. Longitud al cuadrado. Y acá uno puede definir una unidad fundamental de presión, ¿no es cierto? Es tan importante que amerita definir una unidad de presión, que es cuando yo a las fuerzas las expreso en newton y a las longitudes en metros, esto me queda newton sobre metros cuadrados, y eso se define como el Pascal, que fue uno de los señores que estudió la presión y la hidrodinámica. Entonces esta sería la unidad fundamental en el sistema internacional. Bien, con estas tres herramientas ya podemos, y lo que sabemos de física de otras unidades, ya podemos empezar a introducir un poquito los primeros conceptos de hidrostática, al menos o de hidrodinámica. Pero antes de eso, a mí me gustaría hacer, bueno, los que ya me conocen saben que me gusta esto de las cajitas, de estructurar un poquito la unidad para ir identificando cuando, por ejemplo, me enfrento a un problema, en qué
zona, en qué subtema de la unidad me encuentro. Es cierto que en muchos casos voy a tener, digamos, los problemas más interesantes o desafiantes por ahí van a ser los que se mezclan conceptos de distintos temas, pero es un buen punto de partida organizarse y estructurar un poquito los temas que están dentro de una unidad. En este caso, hay primero dos grandes categorías que vamos a ver en fluidos, que van a ser cuando los fluidos están en reposo, es decir, por ejemplo, vamos a tener un recipiente y adentro le vamos a poner agua, y vamos a estudiar, bueno, qué presión se ejerce sobre el fondo, qué empuje ejerce sobre cuerpos que yo sumerjo dentro del agua. O puedo tener fluidos en movimiento, que por ejemplo, me puedo imaginar una cañería donde está fluyendo, está moviéndose, el agua tiene una cierta velocidad a lo largo de esa cañería. Entonces esas son como las dos grandes categorías. Y dentro de cada una vamos a tener, en el caso de los fluidos que estén en reposo, lo primero que va a hacer, vamos a definir la presión hidrostática, que yo lo voy a simbolizar acá con esto del famoso delta GH, ¿no es cierto? Es densidad, G es el 9,8, la constante de gravedad cerca de la superficie de la Tierra, y la H es profundidad. Por otro lado tengo el empuje, ¿no es cierto? Una noción de empuje, que esto lo podemos simbolizar como delta G, volumen sumergido, y acá el delta, sería el fluido, y las últimas dos cositas que tiene las últimas dos herramientas para estudiar fluidos en reposo son la tensión superficial y la capilaridad, que vamos a ver al final algunos ejemplos. Bien, y por otro lado tenemos la importantísima parte de fluidos en movimiento, que es, en realidad están súper conectados, Bernoulli y caudal, que ya vamos a ver bien cómo podemos hacer o sea, nos van a permitir estudiar el movimiento de los fluidos de una manera bastante poderosa. Entonces, la idea de la charla va a ser empezar a hablar un poquito de esta parte, de todo lo que sea fluidos estáticos, y después pasar a la parte dinámica. Bien, acá si alguien tiene una pregunta que quiere hacer. Si desean hacer alguna consulta, pueden levantar la mano, abrir micrófonos quien se anime, o puede dejarla en el chat. Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces veamos esto de fluidos en reposo. Lo primero que yo voy a definir es la presión hidrostática. Y lo bueno de esto es que también tiene, uno si lo mira con cariño, que es como todo en la física, empieza a tener como un significado intuitivo, al menos un entendimiento intuitivo. La idea es la siguiente: yo voy a tener un recipiente que voy a llenar de cierto líquido. Ese líquido, como ya vimos, va a estar caracterizado por una densidad, vamos a poner delta, y me voy a preguntar qué presión siento yo a cierta profundidad. Y vamos a hacer, para ser concisos, lo vamos a hacer en el fondo. Entonces yo imagino que, por ejemplo, pongo alguna pelotita de goma o algo que se pueda como aplastar, o puedo poner el dedo si quiero de alguna manera, y me pregunto qué tanta presión siente, qué tanta fuerza, entre comillas, va a sentir en ese punto. La presión que va a sentir tiene dos componentes. Por un lado va a sentir la presión inicial de partida que esté actuando sobre la superficie, por ejemplo, si alguien está poniendo una tapa sobre el recipiente y está empujando hacia abajo, o simplemente si esto está abierto a la atmósfera, con lo cual la presión esta de partida es la presión, lo que se llama presión atmosférica, que tiene un valor preciso que es aproximadamente 101.000 kilopascales. Perdón, 101 kilopascales. Bien, esa es la primera componente, el primer ingrediente de la presión esta, que yo la voy a ir escribiendo acá. Entonces la presión que se llama presión absoluta en el fondo va a ser esta presión de partida, en este caso la atmosférica en el ejemplo, más, fíjense que yo tengo por encima mío, acá,
tengo toda una columna de líquido cuyo peso me está, como de cierta manera, aplastando, ¿no es cierto?, si yo estoy en el fondo. Entonces, la manera, digamos, la expresión que tiene esa presión que yo siento en el fondo, depende de la profundidad a la que yo me encuentro, en este caso toda la altura del líquido. Y es esta H que va a ser, no sé, puede ser 10 centímetros, 20 centímetros, la profundidad a la superficie del agua, hasta el punto en el que yo me encuentro. Y ahí voy a tener el delta GH, del cual yo les hablaba antes, donde delta es la densidad del líquido, que es las 9,8 metros por segundo cuadrado, y H es la altura, la profundidad. Entonces, esta expresión de acá es la que me define la presión absoluta, ¿cierto?, que yo siento a cierta profundidad H debajo de la superficie. Bien, hay otra definición útil que se suele hacer, como siempre, como es común, digamos, tratar con recipientes que están abiertos a la atmósfera. Yo, para no estar escribiendo, digamos, siempre la presión atmosférica más la altura del líquido, se suele definir algo que se llama presión manométrica, que es a la presión absoluta simplemente se le resta la atmosférica. Y en este ejemplo me quedaría que la presión manométrica es esta cantidad de acá, que es el delta GH. Bien. Bueno, otro ejemplo, digamos, para ver que esto esto es algo general, no solo tiene esa forma cuando está la presión atmosférica arriba, esto puede, la presión a la que yo le llamo de presión de partida, esa que actúa arriba, lo dibujé en verde, puede originarse debido a cualquier cosa. Por ejemplo, yo puedo, como les decía, yo puedo poner una tapa acá, ¿cierto? Yo sigo teniendo líquido debajo de la tapa, tengo cierta altura, y ahora lo que hago, puedo apoyarme sobre esta tapa, o colocar un peso, por ejemplo, alguna caja, y esa caja va a tener un peso, ¿no es cierto?, que va a hacer fuerza hacia abajo. Bueno, entonces, el peso dividido el área me va a dar una presión de partida. Vamos a ponerle peso acá para no confundirlo con la P de presión. Entonces, la presión que yo le voy a poner P0, que es esta inicial arriba en la superficie, va a ser el peso dividido el área de la tapa. Bien, y a eso yo después, yo quiero calcular la presión absoluta, entonces yo voy a tener la P0, esta de acá, dividida el peso, más, suponiendo que no hay presión atmosférica tampoco que me afecta, P delta GH. Bueno, esa es más o menos la idea. Yo acá después vamos a hacer un ejemplito con esto de las alturas, en un sistema bastante común que es el tubo en U. El segundo concepto que necesitamos en hidrostática es esto de empuje, que bueno, suele provocar bastante dolores de cabeza. Yo diría que lo primero para sanar ese dolor de cabeza sería tener siempre en mente que el empuje es una fuerza. Simplemente, si yo estoy acostumbrado a trabajar en problemas en dinámica, ustedes saben que dinámica, yo siempre la pregunta que me tengo que preguntar, la pregunta que, vale la redundancia, me tengo que hacer, es ¿qué fuerzas actúan sobre mi sistema? Bueno, el empuje va a ser una fuerza más que va a actuar sobre mi sistema en ciertas situaciones. Entonces, por ejemplo, para definir el empuje, la situación es la siguiente. Yo tengo de nuevo un recipiente, de nuevo cierto líquido, y ahora voy a sumergir un cuerpo adentro, ¿no es cierto?, total o parcialmente, no importa, ya vamos a ver que hay algunas diferencias, en el líquido, ¿no es cierto?, de manera tal que tiene esta superficie de acá, perdón, todo este volumen, lo estamos viendo todo de costado, este volumen va a estar sumergido, y yo le voy a poner BS, al volumen sumergido. Las fuerzas que actúan ahora sobre, uno se puede preguntar qué fuerzas actúan sobre este sistema. Bueno, va a ser la vieja y conocida fuerza peso, que esa actúa, va a seguir acá actuando sobre el cuerpo y actúa hacia abajo. Pero ahora, cuando esto está parcialmente sumergido, y el líquido tiene densidad, va a sufrir una fuerza hacia arriba, que es justamente el empuje, que también a veces se lo llama fuerza de flotación, ¿cierto? Que va a tender a hacer que esto, digamos, alivianar un poquito el peso del cuerpo.
Entonces, lo primero que esto me tengo que tatuar es la definición de empuje y su expresión, y es la siguiente. El empuje es la densidad del fluido este, vamos a ponerle acá en azul, densidad del fluido que caracteriza al líquido este, la densidad del fluido por la constante de gravedad por el volumen sumergido del cuerpo, ¿cierto? Tiene sentido que esto dependa del empuje, que dependa del volumen sumergido nada más. Si ustedes imaginan, ustedes pueden hacer un experimento donde introducen un corcho, ponen un vaso de agua y ponen un corcho primero en la superficie sin que se sumerja nada, y van a ver que no tienen que agarrarlo, digamos, de los costados para no soltarlo. Pero a medida que van sumergiendo el corcho, van a sentir que aparece una fuerza, una resistencia hacia arriba sobre el dedo. Bueno, de cierta manera ustedes están midiendo el empuje. Y el máximo empuje se va a dar cuando ustedes tengan al corcho completamente sumergido bajo el agua. Una vez que ya lo tengo completamente sumergido, el volumen sumergido no cambia, no sigue siendo el volumen total del cuerpo. Entonces, un problema simple, si yo necesito, por ejemplo, calcular la densidad de cierto fluido, una forma que tengo para hacer eso, si conozco el volumen del cuerpo, es decir, bueno, yo meto el cuerpo hasta que se encuentre en equilibrio, es decir, la fuerza de empuje menos la fuerza peso sea igual a 0, ¿no es cierto? Se equilibraron las dos, lo cual quiere decir que el empuje es igual al peso, y de ahí abro el empuje en densidad G por volumen sumergido, que si lo sumergí completamente, ese sería el volumen del cuerpo. Y del otro lado esto, o tengo ya el peso directamente, o puedo escribir M por G, la masa por la gravedad, que es la expresión que uno conoce para la fuerza peso. ¿Bien? En esta unidad de fluidos, peso, además de tener esta fórmula bastante conocida, que ya traemos de otras unidades, ahora es bastante útil abrir la masa en densidad por volumen. Ustedes recuerdan que densidad se definía como masa sobre volumen, esto ya es del cuerpo, masa de cuerpo y volumen en el cuerpo total. Entonces ahora uno despeja la masa y la reexpresa como densidad del cuerpo por volumen del cuerpo. Entonces reemplaza esa expresión acá en la masa, y entonces nos queda que el peso es la densidad del cuerpo, la gravedad y el volumen del cuerpo. Bien, en este caso el volumen sumergido. Entonces tengo esta expresión de acá para que yo puedo simplificar si me doy cuenta que se me cancelan las G de la gravedad, y me queda delta de fluido por el volumen sumergido igual a delta del cuerpo por el volumen total. Acá voy a cambiar un poquito BC, ahora paso a ser BT. ¿Bien? Pero bueno, estas son, ya estamos hilando un poquito más fino adentro. Lo importante es que el empuje tiene esta expresión donde la densidad es la del fluido y no la del cuerpo, y el volumen es el sumergido, no es el volumen total. Y es una fuerza más que yo puedo involucrar en cualquier sumatoria de fuerzas, como lo he hecho con todas las otras fuerzas que me he encontrado en física. Bien. Lo otro es, la otra noción de fluidos es lo que se llama tensión superficial, que básicamente los elementos que yo tengo son los siguientes. Voy a tener, acá voy a dibujarlo en perspectiva para que podamos verlo bien. Yo puedo tener la superficie de un fluido, ¿no es cierto? Estoy mirando, imagínense que estoy mirando, no sé, tengo acá como una especie de vaso cuadrado, y esta es la superficie del fluido. Yo puedo poner un anillo acá, un alambre hueco, ¿no es cierto? De manera tal que tengo fluido adentro y afuera del alambre. Y me puedo preguntar, ¿cuánto me cuesta levantar ese alambre y despegarlo de la superficie? Bueno, eso me define la tensión superficial de esta manera. Generalmente se usa el símbolo este que es una gama, que es parecido a una Y, pero es como un rulito. La fuerza dividida la longitud que tiene este elemento. Bien. Pero esa longitud se tiene que multiplicar por 2. O sea, la definición simbólica es fuerza, uno siempre dice, tensión superficial es
fuerza dividida longitud. Pero esto es simbólico, porque después la longitud que uno tiene que hacer la multiplica por 2. En este caso, la longitud del elemento que yo puse acá en contacto con el agua es un círculo, es un arito. Si es un aro circular de alambre, bueno, y este aro tiene un radio, digamos R, la longitud de ese alambre va a ser el perímetro del círculo. Entonces, simplemente 2pi por R, que es la fórmula para el perímetro de un círculo. En este caso, entonces, en este ejemplo, la tensión superficial sería la fuerza que yo tenga que hacer 2 veces 2pi por R. ¿Bien? Y el último concepto que vamos a ver es el de capilaridad, que tiene los siguientes ingredientes. Voy a tener un líquido, va a ser azul, y voy a introducir en ese líquido una especie de tubo, ¿no es cierto?, abierto, y voy a dejar que el líquido que se desplace haga lo suyo, ¿no es cierto?, se estabilice. Ese líquido puede hacer, por ejemplo, subir a lo largo del tubo y desarrollar lo que se llama el menisco, ¿no es cierto?, que es como esta pancita acá dentro del tubo, que va a tener una altura, digamos. Eso es lo fundamental de esto, es que se caracteriza por tener una altura con respecto al nivel del agua afuera del tubito. Vamos a llamarle I. Si digamos, si el menisco es hacia abajo, ¿no es cierto?, lo que voy a tener es que básicamente el ángulo que va a formar, esto por ahí es un poquito abstracto, pero es necesario para definirlo, el ángulo que va a formar el contacto con el tubo, el líquido, va a ser este de acá, ¿cierto? Le vamos a poner θ. Y además tengo otra magnitud, otra propiedad del sistema, que es el radio del tubo. Perdón, este sería el diámetro. El radio del tubo. La tensión superficial y la densidad del líquido, ¿cierto? Estas dos características del líquido. Con todas estas cantidades, yo ahora puedo encontrar la altura esta, de acá, de la siguiente manera. 2 veces gamma por el coseno de θ, dividido la densidad por la gravedad por el radio. Bien. Entonces, déjenme revisar. Bien, perfecto. ¿Qué pasa? Puedo tener yo otra situación, ¿no es cierto?, que puede surgir. El ángulo generalmente va a ser 0, porque la manera en la que se va a contactar el menisco con el borde del tubo va a ser de forma tangencial, es decir, que el ángulo acá tiende a ser 0, ¿no es cierto? Entonces el coseno va a ser 1. La otra posibilidad, no es la única, pero otra posibilidad es que el ángulo de contacto sea de 180. Entonces, yo en lugar de tener, que lo voy a dibujar acá en verde, como si fuera otra situación, que es que la pancita va hacia arriba, y entonces el ángulo de contacto se hace 180, ¿cierto? Va a tender a hacerse 180. Y ahora la altura que yo mido me va a dar negativa, y es desde la superficie hasta la cúspide de la pancita. Bien, eso es la noción de capilaridad. Entonces, con eso ya tenemos las herramientas como para tratar los fluidos cuando están, digamos, en reposo. Y ahora vamos a pasar entonces a fluidos que tienen cierta velocidad. Y lo primero, y lo más importante de la unidad, es el famoso teorema de Bernoulli, o la ecuación de Bernoulli. Y la situación es la siguiente, digamos, lo que me define, digamos, el contexto que necesito es el siguiente. Yo voy a tener un tubo o un conducto que puede variar de las siguientes formas. El conducto o puede hacerse más ancho, puede hacerse más angosto, o puede
digamos, descender en algunas partes, como el dibujo de acá. Y lo que necesito es, lo que me va a permitir el Bernoulli es comparar las propiedades del fluido en una parte del conducto con las mismas propiedades de la otra parte, de la siguiente manera. Yo en esta parte, si yo me paro acá en este punto, yo tengo, bueno, la situación sería que yo tengo acá líquido fluyendo por todo el conducto. Si yo me paro en este punto de acá, en este rojo que yo dibujé, que le vamos a llamar punto 1, este punto va a tener una presión, vamos a poner P1, también va a tener una velocidad del flujo en esta posición, velocidad 1, y va a tener cierta altura, porque si nosotros medimos esta, vamos a medirlo para que sea claro, con respecto a una altura de referencia que no sea la otra parte del tubo, vamos a decir que esta parte está a una altura H1 con respecto a algún nivel de referencia. Entonces, tengo estas tres cantidades: presión, velocidad y altura. Y de la otra parte, puedo tener las mismas magnitudes, distintos valores, pero van a estar caracterizados también por presión, velocidad y altura. La presión acá le vamos a poner P2, acá la velocidad y también su altura. En este caso, perdón, que es importante medirla siempre con respecto al mismo nivel de referencia, ¿cierto? Vamos a medirlo, ustedes imagínense una línea imaginaria que une las bases de estas dos líneas verticales. Bien, entonces, con esas tres cantidades, digamos, entre esas tres cantidades, existe una relación que es justamente la ecuación de Bernoulli, que es la siguiente. La presión más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura 1, va a ser igual a la presión 2, lo mismo, la misma suma, pero con las otras cantidades. Un medio de la densidad, velocidad 2 al cuadrado, más densidad de G por H2. Bien, esta es la ecuación de Bernoulli. Entonces, un problema muy simple sería, bueno, yo les doy como dato las presiones en ambos lados, las velocidades en ambos lados, y les pregunto cuál es la diferencia de altura entre los dos conductos. Generalmente lo que se hace, yo acá para ser ilustrativo elegí un punto de referencia, digamos, el suelo, pero lo que se hace es tomar como referencia alguna de las dos partes del tubo. Entonces, en alguno de los dos lados de la ecuación se me va a cancelar el término que tiene la altura. Por ejemplo, este de acá. Y me va a quedar simplemente en la altura del lado izquierdo la diferencia de altura. Eso es lo que se suele hacer y es conveniente para que no se vuelva tan engorroso la matemática. Bien, pero eso no es todo. Yo cuento con una herramienta más para trabajar con Bernoulli y fluidez en movimiento, y es el caudal. Y el caudal nos da otra ecuación. Como yo le dije al principio, todos se trata de fluidos ideales, es decir, fluidos que no se pueden comprimir. Entonces, ni tienen fricción, digamos, ni se van frenando. Entonces, lo que me dice la ley del caudal es lo siguiente, que primero definamos caudal, ¿no es cierto? Caudal va a ser la cantidad de volumen de líquido por unidad de tiempo que atraviesa, que viaja por el tubo, ¿cierto? Acá uno ya puede ver que las unidades van a ser de longitud al cubo sobre tiempo, y también tiene otra definición, digamos, otra expresión que es sumamente útil, que es área por velocidad. ¿El área de quién? Bueno, el área de la sección del tubo, ¿no es cierto? Si yo agarro, corto el tubo perpendicularmente y lo giro y me fijo qué sección tiene y mido el área, si es un tubo cilíndrico, bueno, será el área del círculo, de la tapa esa, es esa justamente, el área de la sección.
Y la velocidad es la velocidad del flujo, que sería esta de acá, V1, en ese punto. Lo que me dice la ley del caudal es lo siguiente, es que el caudal en este punto, llamémosle Q1, es exactamente el mismo que el caudal de acá. Dicho de otra manera, no puede haber desaparecido o aparecido el líquido si lo único que hizo el líquido es ir desde este punto hasta este punto y por supuesto no hubo pérdidas ni cosas por el estilo en un fluido ideal. Entonces, el caudal va a ser el mismo. Voy a escribir Q1 igual a Q2. ¿Cuándo se vuelve útil esto? Y cuando yo uso la fórmula esa de caudal es, el área va a ser el área del primer tubo por su velocidad igual a área 2 por velocidad. Entonces acá me permite relacionar, tengo otra ecuación que me permite relacionar las cantidades, por ejemplo, las velocidades o las áreas. Entonces el problema ahora me puede dar el caudal y las secciones de los dos tubos, entonces yo ya ahí puedo calcular la velocidad en uno de los tubos y calcular la otra también usando esta ley del caudal. Bien. Entonces, para resumir un poquito, esto, no se olviden que es fácil por ahí olvidarse que uno no solo cuenta con Bernoulli para hacer este tipo de problemas, sino que también cuenta con la ley del caudal. Bernoulli más caudal. Bien. Entonces ahora vamos a pasar, ese es más o menos, quizás sería un buen punto como para hacer, si alguien tiene alguna consulta, hasta ahora para pasar en limpio, ¿no es cierto? Lo que hicimos fue ver estas dos temas de fluidos que son dividirlo en dos grandes categorías, en reposo o en movimiento, y en reposo básicamente tenemos presión hidrostática, empuje, tensión superficial y capilaridad. Y en el otro caso, fluidos en movimiento, tenemos Bernoulli y caudal. Bien, como para que lo vayamos estructurando un poquito en la cabeza. Bueno, ¿alguna pregunta por acá, alguna consulta? Agustín, ¿cómo estás? Sí, Sumo una consulta que hizo por el chat Lucía Coraza y dice, ¿la presión barométrica es lo mismo que la absoluta? la presión barométrica. Una buena pregunta. En este momento no me acuerdo la definición de presión barométrica, pero tendría que buscarla. Lu Coraza, después si querés te respondo bien, me fijo bien, pero no me acuerdo cuál era la definición de presión barométrica. Perfecto, yo tomo el correo de Lu, así después le enviamos la respuesta a Lu, si nos dejas en el chat tu mail, yo seguramente creo que lo tengo, te enviamos la respuesta. Y seguimos con una pregunta de Marty Sánchez, dice, flujo estacionario, ¿qué sería? Flujo estacionario es que no se está acelerando. O sea, el caudal, básicamente, el caudal no está cambiando. O sea, se está acelerando porque se puede acelerar si cambia de sección el fluido, pero lo que no está cambiando es el caudal. Eso sería el caudal es constante. Perfecto, ahí nos dice gracias Marty. Genial. ¿Alguien tiene alguna otra consulta o podemos avanzar, profe? Bueno, avanzamos. Perfecto. Bueno, entonces, con esto de los ejemplos, vamos a trabajar ahora en un sistema muy común en hidrostática, que son los famosos tubos en U. Entonces, imagínense que ustedes tienen una especie de tubo de vidrio, si se quiere, en algún recipiente, que tiene estas esquinas, lo han doblado, ¿no es cierto? Lo doblaron 2 veces, entonces ahora tienen un contenedor, esto también se suele llamar vasos comunicantes. De manera tal que ustedes pueden echar agua en alguno de los dos bracitos de esto, y el agua va a subir también en el otro, del otro lado, para llegar a igualar los dos niveles.
hacer de cuenta que esto es agua. Lo que pueden hacer ahora, digamos, podemos imaginarnos un problema donde, bueno, nosotros conocemos la densidad del agua y queremos conocer la densidad de alguna otra sustancia queremos medir la densidad de cierta sustancia, ¿no es cierto? Tenemos un líquido y decimos, bueno, ¿qué tan denso es este líquido? Queremos medir. Entonces lo que uno puede hacer es agarrar el sistema este y echarle en una de las dos ramitas, en uno de los dos brazos, el líquido, cierta cantidad del líquido este en cuestión. Lo que va a pasar es que ahora el nivel va a subir, el nivel de agua en el lado izquierdo, imaginemos que lo echamos del lado derecho, va a subir el nivel en el lado izquierdo, el nivel original de agua. Voy a dejarlo un poquito más. Y por supuesto, el líquido, acá lo que estoy haciendo, lo voy a ir echando despacito, cuestión de que el líquido este no se mezcle demasiado, sino que se pueda mantener la interfaz y se estén bien separadas los dos líquidos. Esa es una condición importante. De forma tal que ahora me queda una columna del líquido este, cuya densidad desconozco, seguido del líquido que yo tenía, seguido del agua. Entonces, ¿cuál va a ser la densidad de este líquido? ¿Qué manera tengo yo de medir la densidad de este líquido? Y es la siguiente. Puedo usar el principio, lo que se llama acá el principio de Pascal, o una de las formas del principio de Pascal, que me dice que la presión se transmite a puntos que están, digamos, conectados por un mismo tipo de fluido y están a una misma altura. Entonces, si yo, por ejemplo, me paro en este punto donde tengo agua y me muevo horizontalmente, es decir, una misma altura, en el otro en el otro bracito, la presión tiene que ser la misma. Entonces, yo tengo la libertad de elegir la altura que yo elijo de este nivel, siempre y cuando me encuentre de los dos lados con el mismo líquido, mismo fluido. Entonces, lo que me conviene acá es hacer lo siguiente. Voy a elegir como punto de referencia la interfaz más baja que yo encuentre en el tubo en U. Entonces, esta de acá. Me voy a ir hacia el otro lado. Y supongamos que yo también tengo acceso, puedo medir las alturas, ¿no es cierto? La altura de la superficie del agua en el lado izquierdo, vamos a ponerle H1, y la altura de la columna de líquido que se formó del lado derecho, H2. Bien. Si los dos tubos están abiertos, acá tengo en ambos lados la presión atmosférica. ¿Cierto? El paso maestro que me destraba el problema es el siguiente. Igualo las presiones hidrostáticas, que yo sé cómo calcularlas, que eran las que vimos en las primeras diapositivas, en los puntos estos rojos. Entonces, del lado este izquierdo, yo voy a tener una presión que va a ser P1, voy a poner acá, y acá voy a tener una presión P2. La presión P1 la calculamos como ya sabemos, que va a ser la presión atmosférica más la presión debida a la columna de líquido que yo tenga acá, que va a ser la densidad del agua por la gravedad por la altura 1. Y esa presión la igualo a la presión 2, que es la presión atmosférica, los dos están abiertos a la intemperie, la densidad del líquido en cuestión, que es simplemente delta, no le hemos puesto un subíndice, ninguna etiqueta, G por H2. Entonces, igualando estas dos cosas, a lo que llego es que van a ver que cuando puedo cancelar estas dos porque me aparecen en ambos lados la misma potencia, y me queda que la densidad del agua por la gravedad por H1 va a ser igual a la densidad del líquido por G por H2. Lo que puedo hacer acá es cancelar las gravedades y me queda finalmente que la densidad del líquido, que era mi incógnita, es la densidad del agua por la altura 1 dividido la altura 2. Entonces, eso me da directamente, conociendo las dos alturas, la densidad del líquido. Bien.
¿Cuál es, digamos, la moraleja acá? Que es lo importante que me llevo. Es igualar presiones a la misma altura, siempre y cuando yo haya conectado los dos puntos por un mismo camino, digamos, por un mismo fluido. Nunca me crucé una interfaz. Digamos, acá ya no me va a servir si yo me muevo un cachito para arriba, ¿no? Entonces, lo que aprovecho es irme al extremo, es decir, me voy hasta el último punto accesible, que es el de la interfaz, y ahí puedo empezar a trabajar el problema. Bien. Y esto sirve siempre para cualquier otro tipo de presión, como ya hablamos antes. No hace falta que yo tenga la presión atmosférica acá. Yo puedo tener una fuerza que actúa de este lado y puedo tener otra fuerza que actúa de este lado. Las áreas, las secciones de los tubitos pueden ser distintas. Esto puede variar todo eso, pero el principio es el mismo. Presiones a igual nivel que conectan un mismo fluido son iguales. Bien. Ahora, además de este ejemplo, va a haber dos más. Si quieren podemos ir haciendo una pausa y haciendo alguna pregunta. No sé si alguien tiene alguna consulta. Agustín, Luciano pregunta en el chat, para que no se mezclen los líquidos, ¿puedo poner una lámina? Para que no se mezclen los líquidos, puedo poner una lámina. Sí, si la lámina es infinitamente liviana, es decir, no tiene masa, la puedo poner. Digamos, el problema con poner una lámina es que si llega a tener masa, ya la presión le voy a tener que sumar, digamos, el peso. Que también voy a tener el problema, ¿no?, de que la lámina no se mezcle con el líquido, no pase por encima. Pero sí, la idea es que si es liviana, puedo usar ese método. Y siempre y cuando no esté pegada a los bordes, ¿no? No tiene que estar ligada a bordes de manera tal que no me permita que se deslice la columna de líquido. Muchas gracias, Agustín. Luciano, ¿quedó resuelta tu consulta? Sí, gracias. Bueno, a ver. Bien, Alexandra nos consulta, si me dice que las áreas son distintas, ¿cómo utilizo el dato? bien, generalmente te va a decir que si las áreas son distintas y esto está abierto a la intemperie, vamos a ir registrando acá. Vamos a ir limpiando. Si me dice que las áreas son distintas, pero esto sigue estando abierto a la intemperie, no me va a afectar porque la presión que yo tengo encima sigue siendo la atmosférica. ¿Cuándo me puede afectar que las áreas sean distintas? Cuando yo tenga alguna fuerza que se ejerza. Hay dos situaciones a grandes rasgos. Cuando yo tengo una fuerza que yo sé que se aplica acá, F1, y otra fuerza aplicada en el lado derecho. Entonces, si el área de acá es A1 y el área de acá A2, yo ahora las presiones iniciales estas de partida, que en este caso eran las atmosféricas, van a pasar a ser F1 dividido A1, y acá F2 dividido A2. Esa es una de las maneras en la que me puede afectar la variación de área entre los dos bracitos. La otra manera es la siguiente. En estos problemas, a uno le suelen preguntar, bueno, en este caso, nosotros vimos el ejemplo de que a mí me interesa calcular la densidad, pero ¿qué pasa si me preguntan cuánto sube el líquido, ¿cierto? ¿Cuánto puede subir el líquido en uno de los brazos? ¿Cuál es la altura que va a alcanzar? Si me preguntan la altura final, bueno, hago el mismo procedimiento de antes, pero con la diferencia de que la incógnita va a ser la altura, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si me dicen que la altura esta H de acá es un dato y yo tengo que calcular la altura de Mercurio, o estoy pensando en Mercurio, pues se suele usar Mercurio, pero puede ser cualquier otro, no sería Mercurio porque es más denso que el agua, pero en este caso imagínense aceite si quieren, calculo H2. Pero me pueden preguntar otra cosa que es, por ejemplo, cuánto me pueden dar como incógnita H1 y H2, y lo que yo sé es, por ejemplo, el volumen que yo vertí del líquido, ¿no es cierto?
volumen vertido. En ese caso, lo que yo necesito saber es este volumen que yo puse acá, cuánto me desplazó de volumen, digamos, de líquido, del otro lado. ¿No es cierto? Entonces, ese dato yo lo puedo usar para calcular cuánto desapareció de agua en este lado y cuánto me apareció de este lado, que es algo muy similar a lo que vimos antes de caudal. Yo sé que el volumen que me desapareció de agua del lado derecho es el mismo que me apareció del lado izquierdo. Y volumen, en estos casos, si el tubo es un tubo recto, se calcula como área del brazo, en este caso el brazo derecho, por la altura, sería 2, por la altura del lado derecho, vamos a ponerle, área izquierda, altura izquierda. Entonces el área va a entrar de esa manera, igualando los volúmenes que me desaparece de un mismo líquido y que me aparece en otro lado. Entonces ahí tengo otra ecuación que me relaciona los cambios de altura de uno de los líquidos. Y estas H, una nota acá, es las HD y HI no serían estas H1 y H2, ¿no? Serían cuánto cambió la altura del líquido con respecto al nivel original. Sí, ahí escuché a alguien. Perdón, te puedo hacer una sí, pregunta. Sí, decímelo. No entendí lo que preguntaron de la lámina. Como que no entiendo en qué me cambia si yo pongo una lámina. No, o no. o sea, a nivel práctico lo único que hay que saber es que los líquidos no se mezclan, no importa lo de la lámina. O sea, yo voy echando un líquido en otra, o sea, no es que no importe lo de la lámina, sino que a nivel, lo que es importante acá es que los líquidos no se mezclen, ¿no? Que yo pueda, a medida que agrego líquido, se vaya aumentando la columna de líquido que tengo y no que se me vaya mezclando con otras partes digamos, con el líquido que ya tenía. Eso es sería lo importante de la lámina. Gracias. De la... Tengo una última pregunta, profe. Dice, ¿el tramo de la U abajo puede ser más ancho o ser una B, una V? El tramo este acá, sí, el tramo puede ser una B, puede ser una U, puede hacer todo, no sé, un camino, una especie de serpentina, puede ser cualquier cosa. Siempre y cuando estén comunicados y el líquido esté comunicado, yo puedo tener, por ejemplo, algo así. Entonces, yo tengo una parte recta como para que yo pueda calcular una altura, si quieren, como para imaginárselo, pero en realidad lo que importa va a ser la altura. Y esto puede, digamos, moverse de cualquier manera, siempre y cuando yo deje ininterrumpido todo el camino entre las interfaces, es decir, que acá yo nunca interrumpí el líquido, siempre se pueda comunicar. Lo que yo puedo hacer es igualar las presiones a igual altura. Bien, de acá a acá. Perfecto. Muchas gracias, profe. De nada. Muy bien. Bueno, entonces vamos a pasar ahora al próximo ejemplo, que es de peso aparente. Y esto es una aplicación de empuje, ¿no es cierto? Es un concepto importante dentro de lo que es empuje, entonces es una buena ocasión para verlo. La situación es la siguiente. A mí siempre me gusta como establecer eso, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los elementos, los mínimos que me definen, en este caso, la situación? Yo tengo un bloque que tiene cierto peso. Ese peso lo puedo calcular como la masa que tenga por G, y quiero medir cuánto vale ese peso, ¿no es cierto? Bueno, yo lo cuelgo ato una piolita a ese peso y lo ato a un dinamómetro, que es una especie de escala. Puede imaginarse que adentro tiene un resortito que se va a estirar se va a estirar más o menos, dependiendo de cuánto tire el peso hacia abajo, ¿no es cierto?
Y eso me va a dar el peso del cuerpo. En este caso, yo me puedo imaginar que el cuerpo tira para abajo con su peso y la tensión sobre el hilo lo mantiene hacia arriba en equilibrio. Entonces, lo que mide esto, el dinamómetro, es básicamente la tensión. Entonces, la agujita, por ejemplo, va a terminar en algún punto de por acá. T menos P igual a 0. Si esto alcanzó el equilibrio, entonces la tensión me da el peso. Y esa es la lectura. Pero, ¿qué pasa si yo ahora, en lugar de tener el cuerpo libre, yo me imagino lo siguiente? Como se habrán dado cuenta, ya acá me encanta los recipientes con líquidos en esta unidad. Entonces yo, de nuevo, un recipiente con cierto líquido. Bien. Bueno, lo que sucede acá es que vamos a aplicar, vamos a tratar de ver qué va a pasar aplicando lo que ya vimos. Yo voy a tener el peso que, por supuesto, sigue actuando, ¿no es cierto? Porque por eso escribí mg acá, no depende de si yo sumerjo el cuerpo o no, el peso va a ser el mismo acá, y por eso se le dice peso real a este m por g. Entonces vamos a ponerle peso real. Voy a tener la tensión que hace la cuerda para mantenerlo, pero también voy a tener el empuje que está haciendo el agua, ¿cierto? La tensión le voy a poner T', ¿no es cierto? Esta comita acá para destacar que es distinta a esta T que yo tenía a la izquierda. Entonces fíjense que si yo ahora hago las cuentas, hago T' positiva hacia arriba, E positiva hacia arriba, el empuje, tiene que ser igual al peso del cuerpo, al peso real. Bien, pero entonces cuando yo despejo acá T', que es lo que va a leer el dinamómetro, me queda peso real menos empuje, es T'. Pero entonces yo ahora voy a ver que la escala del dinamómetro se fue un poquito para la izquierda, es decir, me está indicando un peso menor que el que yo tenía en el lado izquierdo. Y tiene sentido, ¿no? Si yo imagino que estoy haciendo esto con algún cuerpo, voy a sentir que me pesa menos si yo lo sumerjo en un líquido. A esto de acá se le llama, a esta cantidad se le llama peso aparente. Entonces, tiene esa fórmula simple que es el peso real menos el empuje, que es lo que me está ayudando a contrarrestar el peso real del cuerpo. Ese es un concepto importante acá en hidrostato. Bien, ¿alguna pregunta acá? No, Agus. Bueno, gracias, Luchi. Profe, Lautaro pregunta en el chat, ¿la fuerza de flotación sobre un objeto completamente sumergido depende de la densidad del objeto? La fuerza de flotación, no, depende de la densidad. Acuérdense que la fuerza de flotación no es otra cosa más que el empuje, y el empuje es densidad del fluido, siempre depende de la densidad del fluido, por la gravedad, por el volumen. Si está completamente sumergido es el volumen del objeto. O sea, para decirlo de otra manera, la única característica del objeto que entra en el empuje es el volumen. Si está parcialmente sumergido es el volumen sumergido, si está completamente sumergido es el volumen del objeto. Esa es la única característica del cuerpo que entra. El resto es del fluido. En ese caso, pregunta Lucía, está unido a una cuerda. ¿Qué pasa si no hay una cuerda? Si no hay una cuerda, lo que va a pasar es que las únicas, imaginemos que yo tengo esta situación donde ahora lo desato de la cuerda. Vamos a borrar un poquito por acá. Yo ahora tengo simplemente el recipiente con el cuerpo, que lo voy a dibujar otro cuerpo por acá. Voy a seguir teniendo el peso del cuerpo, voy a seguir teniendo el empuje si esto está completamente sumergido. Lo que ahora no voy a tener es algo que me asegure que esto está en equilibrio. Entonces pueden pasar
varias cosas. El empuje, como vimos, no depende de la densidad del cuerpo, no depende nada más que del volumen sumergido con respecto al cuerpo. Entonces, o el peso real es mayor al empuje, en cuyo caso esto se empieza a acelerar y va a llegar al fondo, o el peso real es menor al empuje que podría pasar y entonces se va a empezar a acelerar hacia arriba, es decir, que va a ir hasta la superficie, o se va a compensar exactamente, es decir, el empuje, la densidad es tal, la densidad del fluido es tal que, digamos, tiene que ser básicamente igual al objeto, que me compensa el peso del objeto. Entonces esto se queda quieto donde yo lo pongo. Bien. Esto ustedes pueden hacer un experimento en su casa, si tienen algún recipiente lo suficientemente ancho, pueden introducir, lo llenan con agua, si tienen algo, no sé, de plomo, alguna pelotita o metálica, generalmente son más densos que el agua, la ponen en el fondo, la sueltan y se va a hundir, porque el peso real es mayor que el empuje. Si ponen un corcho, un pedazo de corcho, bueno, lo ponen en el fondo y el corcho se va a empezar a acelerar hacia arriba. Si se acuerdan de peso real, masa por aceleración, significa que aparece una aceleración, entonces el corcho se va a ir hasta arriba hasta que solamente quede sumergida una fracción de corcho tal que el empuje sea igual al peso real del corcho. Bien, responde eso a la pregunta. Lautaro, creo que. Sí, se entendió. Gracias a vos. Bien, Lautaro. Sí, Lucía también dice que se entendió. Buenísimo. Muy bien. Bueno. Pasamos entonces a la última partecita, que ya los dejo tranquilos, que es un ejemplo de Bernoulli. Esto más o menos vimos algo así ya, pero bueno, como para dar una idea de qué es lo que uno puede, con qué puede encontrarse uno, un ejemplo típico, es que nos digan, tengamos que calcular la diferencia de presión entre este punto y este punto. Es decir, que acá le decimos, llamamos P1, P2, tenemos que calcular esta diferencia de presión. Y nos dan el caudal, nos dan las dos áreas, área 1, área 2, y además de eso nos dan el caudal y la diferencia de altura. H y el caudal. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros si tenemos todos estos datos y queremos despejar la incógnita que es P1 y P2? ¿No es cierto? Que yo acá la voy a escribir acá con verde para destacar que son incógnitas. Lo que empezaría haciendo es la ecuación de Bernoulli, ¿no es cierto? Yo puedo decir, bueno, P1, y lo voy escribiendo acá, P2, tengo por un lado y después todos los demás datos. Densidad sobre 2, que es lo mismo que un medio por la densidad, velocidad 1 al cuadrado, que aparentemente no lo tengo, pero ya vamos a ver que con la ecuación del caudal lo puedo sacar. Densidad por G por H, del lado izquierdo. Del otro lado lo mismo, pero con sus valores. Velocidad 2. El término de altura no aparece porque el 0 lo estoy considerando como la segunda parte, la parte derecha del tubo, o sea que no me aparece el término de altura en este caso. Lo que tendría que hacer es, bueno, puedo pasar, el primer paso claro acá es pasar restando lo otro, todo lo que no sé. Me queda densidad, velocidad al cuadrado sobre 2, menos densidad, volumen, velocidad 1 al cuadrado. Acá un consejo para que no se pierdan cuando ustedes están tratando de despejar, están trabajando con la matemática. Tenemos dos cantidades que hemos usado símbolos de B corta, para los cuales hemos usado símbolos de B corta, que son el volumen y la velocidad. Traten de usar volumen, una B larga, una B corta mayúscula, y para las velocidades una B como en cursiva, así medio curvadita, chiquitita, para la velocidad. Porque a veces uno cuando está muy concentrado en el despeje y está viendo los símbolos, se olvida de que era una velocidad en lugar de un volumen y lo despeja como volumen y bueno, termina tropezando ahí en ese cosito. Entonces, seguimos acá con el despeje este.
paso para el otro lado, la altura, delta GH. Y en principio yo les había dicho que los datos eran altura y las dos áreas y el caudal, pero acá tengo las dos velocidades. Bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo usar también, además de Bernoulli, puedo usar el caudal, la ley del caudal, que me dice que área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Entonces, yo sé que esta combinación es el caudal. Entonces de acá ya puedo sacar la velocidad, porque tengo el área, ¿cierto? Entonces obtengo la velocidad. Y una vez que tengo esta velocidad, digamos, ya la puedo reemplazar acá, en este lado, y puedo hacer lo mismo para el lado este. Esto también va a ser igual al caudal. Entonces, teniendo el área, puedo calcular la velocidad de este lado, que iría en esta parte. Bueno, lo hice en orden cronológico inverso, pero bueno, creo que se entiende. Entonces, acá como para ilustrar un poquito esto de que tengo estas dos super herramientas a mi disposición. Y bueno, con eso los dejo, no sé si tienen alguna pregunta de este problema o en general de toda la clase, son bienvenidas. Sí, sí, yo tenía una pregunta. Si yo he hecho gasoil a un depósito de gasolina y entonces cojo una goma con una U invertida, absorbo y lo saco, lo puedo sacar, Exacto. aplicando una absorción. Entonces va saliendo solamente con la absorción inicial, va saliendo sola. Exacto. Y en un punto medio, donde dobla la goma, hago un agujerito, por ahí me caería gasoil líquido. A ver, voy a tratar de interpretar Luciano, ¿es tu nombre? Sí, sí. Luciano. Voy a tratar de interpretar lo que me O estabas sea, diciendo. yo absorbo y me sale, pero ese tubo invertido, al revés, para sacar agua de líquido, en vez de para abajo, invertido hacia arriba. Bien, o sea que vos, o sea, tendrías una manguera, tendrías De acá, ahí, esto conectado a aquí, algo así. eso es. Bien. Entonces, aquí en la parte derecha estaría todo el líquido. Si Bien. yo en la U de arriba, donde tuerce, hago un agujerito, el líquido que pasaría por ahí también saldría por ahí. Vos decís, si hago un agujerito en este lado, en este punto Ese es, sí. más Ahí alto, saldría el líquido y entonces yo iría cogiendo ese líquido en ese punto, con lo cual tendría una energía almacenada ahí que sería mayor que la inicial. O sea, recogería agua o líquido o lo que fuese, simplemente absorbiendo aquí. Tendría más. sí, hay dos cosas. Hay una, acá el punto, habría que calcular si el líquido este se está moviendo. Tenés una diferencia de altura si la presión que está internamente acá fluyendo es mayor que la atmosférica o no, para ver si esto sale o no. Si esto está quieto, si uno empieza a succionar, generalmente lo que uno tiene que hacer cuando quiere hacer esto es empezar a succionar para poder mover el líquido y poner la manguera a un nivel inferior a la superficie para que la presión acá sea mayor a la atmosférica. Entonces el líquido uno se asegura que sale por acá. Pero arriba uno no va a poder hacer, por acá no va a poder salir nada, porque no tenés, digamos, no tenés la presión, el tubito de líquido va a volverse al recipiente inicial. Uno tiene que, de cierta manera, doblar el tubo hasta que la boca del líquido está por debajo de la superficie del recipiente. Digamos, hasta que esta de acá está por debajo del líquido, del recipiente. Independientemente de cómo sea el agujero de grande, porque si es grande y pasa líquido, al final tendría que salir por ahí, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Si tengo un agujero suficientemente grande, ya eso se cae todo.
Pero eso es ya teniendo en cuenta que yo, la secuencia sería la siguiente, o sea, yo estoy hablando de tener algo así, yo esto lo pongo así, y acá tengo un agujero, es más, ni siquiera puedo considerar que tengo un agujero acá tan grande como yo quiera. Si yo empiezo a levantar el líquido de alguna manera, digamos, entregándole algo de esfuerzo, como succionando generalmente se hace esto, y lo dejo acá, y observo qué pasa, y el líquido va a volver abajo, no va a salir por acá. Ahora, si yo, digamos, lo otro sería hacer un poco de trampa, ¿no? Si yo primero cerré esto, succioné la cantidad de líquido para que esto empiece a caer por acá, estos niveles estén este más alto que este, y después abro la manguera, y de cierta manera hice trampa, ¿no? Ya puse cantidad de líquido acá que va a caer por gravedad ahí. Pero se pararía. Ya. De acuerdo, gracias. Bueno, gracias a usted. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Lu. Vamos con las A mí me preguntas. pierden un poco los ejercicios en los que el caudal no es el mismo en todos los puntos. El caudal no es el mismo en todos los puntos. O sea, digo, si yo tengo un tubo que se abre en dos, ponele, el caudal igual sigue siendo el mismo. Se abra en... No, claro, ahí lo que vas a tener es el caudal total sigue siendo el mismo, es decir, la suma de los caudales que pasan por cada tubito. Entonces, si vos tenés un tubo así, por el que sigue fluido, y yo te voy a proponer algo, Luciana, vos me decís si te resulta o no intuitivo. Uno se puede imaginar que, y estos pueden ser tubitos desiguales, no hace falta que tengan la misma sección. Si yo tengo cierta cantidad de líquido pasando por acá, por esta parte, ¿no es cierto? Mido cuánto pasa caudal por acá, por esta parte. Y después agarro y mido cuánto pasa por acá y cuánto pasa por acá. Si el líquido no desapareció y no se perdió en algún punto intermedio, si yo sumo el caudal de acá y el caudal de acá, me tiene que dar igual al caudal total, ¿no es cierto? O sea, el caudal inicial es igual a la suma de los caudales que pasan por las divisiones, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, es así de simple, es esa sumita. Bueno, y así es igual. Sí, ya entendí. Me respondí sola, sí. Gracias. Bien. Pero, está bueno eso porque acá sí ya no lo que sí ya no aplicaría es que este caudal no va a ser igual por individual digamos, individualmente igual a cada uno de los caudales por separado, solamente la suma. Pero sí, está buena la pregunta. Ok, gracias a vos. Gracias, De nada. Agus. Después tenemos Flor Valdés. ¿Podrías decir casos en los que el caudal no es constante? El caudal no es constante, y si yo me imagino que estoy abriendo un grifo, una canilla, voy a hacer lo mejor que pueda acá para artísticamente representar un grifo, ¿cierto? Si yo lo tengo cerrado, el caudal, ¿cuánto es? El caudal es 0, ¿no es cierto? Ahora, si yo lo abro, por acá empieza a fluir líquido, entonces el caudal claramente ahí cambió, o sea que no es constante. Mientras yo puedo abrir más o menos el grifo, en ese caso, y lo que va a salir es más líquido por unidad de tiempo o menos líquido por unidad de tiempo. Entonces ese es un caso donde va a ser distinta el caudal. Flor, ¿quedó respondida tu consulta? ¿Sí? Genial. Bueno, avanzamos con Alexandra. ¿Torricelli en qué situaciones se usa? Bien. Torricelli. Torricelli. Está bien. ¿Tenés algún problema en mente de Torricelli con el que te pueda ayudar? No sé qué el nombre de quién estaba preguntando. Alexandra. Por ejemplo, la otra vez había un ejercicio en uno de los integradores donde teníamos
un tanque que estaba arriba de un pedestal y ese tanque tenía una canilla y había que calcular una de las la velocidad del agua para calcular la velocidad total. Y se usaba Tornicelli, pero no entendí por qué. Bien, ¿y el tanque ese lo tenías, o sea, vos te daba la altura como de punto de partida? Sí, me daban las dos alturas, me daba la altura de la fuente donde estaba cayendo el agua, la altura del pedestal y la altura del tanque. Bien, perfecto. Bueno, entonces la altura esa, o sea, vos simplemente vas a poder relacionarla con 2GH. En esos casos, o sea, Torricelli en realidad es un nombre alternativo para el Bernoulli, digamos, Bernoulli camuflado, porque vos tenés un tanque y vas a tener acá, si el tanque es muy amplio, generalmente uno supone que la velocidad es 0 acá arriba, y la velocidad acá, y bueno, de nuevo, yo te propongo esto, Ale, y vos me decís si te resulta claro. Cualquier cosa lo vamos aclarando, pero fíjate que este es un caso particular, lo voy a volver a dibujar, así se ve más grande, porque este es un caso particular de Bernoulli, porque yo acá, de repente, tengo dos puntos, que era lo que necesitaba para Bernoulli, ¿no es cierto? Yo puedo trabajar con este punto como mi punto 1 y este punto como mi punto 2. Entonces, acá voy a tener una altura en el punto 1 con respecto al punto 2, digamos h. Acá también voy a tener una velocidad de 1, que generalmente esta se asume 0 cuando es arriba y el tanque es muy ancho. Entonces tengo una altura y tengo acá una velocidad de salida. Que si esta es mi incógnita, ¿qué pasa? Me faltan las presiones para Bernoulli. Bueno, pero yo acá por fuera, si el tanque está abierto, esto es presión atmosférica. Y acá también tengo, cuando esto sale, la presión atmosférica. Entonces, planteando Bernoulli, me va a quedar presión atmosférica más un medio de la densidad, velocidad 1 al cuadrado, más densidad por G por altura, igual a presión atmosférica. Y esto, fíjate que es la presión acá en 1, esta es la velocidad esta y esta es la altura esta. Y ahora del punto 2, algo muy parecido, pero con sus variables. Donde delta GH de este punto es 0 porque yo estoy midiendo la altura con respecto a sí mismo, o sea que sería 0. Estoy tomando ese punto como punto de referencia. ¿Qué pasa? Acá se me cancelan las presiones, porque están en ambos lados. La velocidad 1 se puede tomar como 0, y me queda simplemente este término y este término. Entonces delta GH me queda de esa manera. Y acá se me cancela el 2 delta y me queda que 2 veces, elegí el amarillo. Me queda que 2 veces GH es B2 si antes le tomo la raíz cuadrada. ¿Bien? Bien, muchas gracias, ahí entendí. Perfecto. De nada, Alex. ¿Puedo hacerte una pregunta más, profe? Sí, por supuesto. Sí. Josué Condori pregunta. Bien. ¿Pueden haber casos de tubos en U con 3 o 4 líquidos de densidades diferentes? Bien, sí, perfecto. No hay ningún, no habría por qué no. Puede haber, si yo tengo las alturas, o sea, vamos a ir un pasito para atrás. Yo puedo tener, si yo tengo un recipiente, yo puedo poner un líquido hasta acá, después sumarle otro líquido acá, sumarle otro líquido acá, y distintas alturas, distintas densidades, distinto todo. La presión se sigue calculando de la misma manera. Si yo quiero saber cuál es la presión, por ejemplo, en este punto, a ver, acá, es decir, en el fondo, bueno, voy a tener que tener en cuenta todas las capas de cosas que yo tengo encima mío. En este caso tengo una altura, por ejemplo, imaginémonos que estos son 10 centímetros la suma de todos los líquidos. Acá tengo 3 centímetros, acá tengo 2 centímetros, acá tengo 2 centímetros, y acá tengo, bueno,
Obviamente esto no va a estar a escala, pero 3 centímetros. Bueno, la presión en el fondo tengo que hacer primero la presión debido a la columna de líquido a la columna de agua, de G por su altura, 3 centímetros, más la del líquido naranja, delta naranja, vamos a ponerle 1, 2, 3, 4. 1, 2, G por la altura, 2 centímetros, delta 3 por G por 2 centímetros, más delta 4 G por 3 centímetros. Si me piden presión absoluta, le tendré que sumar la presión que ya tenga ejerciéndose sobre la superficie libre del líquido. Pero sí, esto puedo tener cualquier cantidad de líquidos uno arriba del otro. Ahora, cuando esto lo llevo al tubo en U, también puedo tener eso. Lo que ahora va a pasar es que bien, puedo tener acá agua, líquido y otro líquido. Y lo que va a pasar ahora es que yo voy a proceder de la misma manera que antes, es decir, voy a usar la herramienta conceptual, la misma que usé, igualar presiones sobre la interfaz más baja, pero ahora cuando calcule esta presión sobre este punto voy a tener en cuenta dos alturas, que las voy a calcular de una manera muy similar a esta. El delta GH del naranja y el delta GH del amarillo. ¿Bien? Me respondió Josué que bien. Y la última pregunta y cerramos es, creo que esto lo respondimos recién con Luciana, si en Bernoulli se divide en 2 el tubo. Esperen que tengo un problema para leer el chat. ¿El caudal sería el mismo? ¿Se entendió la pregunta? Porque la corté. Ajá, sí, perfecto, gracias, Gas. El caudal de entrada es igual a la suma de los caudales individuales de la división. Entonces, de nuevo, esto sería, si tengo un tubo principal que se divide en varios tubos secundarios, y acá tengo un caudal, digamos, caudal total, y acá mido los caudales de cada uno de estos tubitos, lo que se cumple es que el caudal va a ser la suma de los caudales individuales. O sea, de cierta manera, el caudal que pasa total del lado derecho y el izquierdo sigue siendo el mismo, pero lo que no es el mismo, ahora hay que tener cuidado, es si yo comparo caudal acá y caudal acá. El caudal este va a ser mayor que el caudal 1, que cualquiera de los individuales. Bueno, Si los tubitos esos Pili, se te corta. ¿Querés escribirlo en el chat? escribo. ¿No? Vamos a empezar a alquilar aquí. Bueno, Pili, no sé si nos escuchás, pero se cortó. No pudimos escucharte bien nosotros. Bueno, nos quedamos con la pregunta pendiente de Pili, después cuando la veamos, le damos la posibilidad para que la haga. Bueno, primero que nada agradecerte, Agus, ha sido sumamente completa, esperamos que haya sido de ayuda para todos los que participaron. Les cuento, esta clase ha sido grabada y vamos a estar pronto subiéndoles el link a nuestras redes para que puedan verlo si necesitan ver algo en particular. Y aprovecho también para comentarles que dentro de nuestras redes van a encontrar esto que les comparto ahora para que puedan ver, diferentes exámenes, ¿sí? Que son exámenes modelos para que puedan practicar, para que puedan resolver. Al finalizar cada examen, hay de química y hay de física. Al finalizar cada examen integrador,
van a encontrarse con la posibilidad de hacer la autocorrección, ¿sí? Y van a poder chequear cómo les fue, si necesitan algo, si demás. Así que vamos a crear también después una masterclass de química y una masterclass siguiente para poder hacer una resolución, la resolución y la revisión de este examen que hemos subido a nuestras redes. Así que pueden descargarlos y cualquier consulta dejamos abiertos nuestros canales de comunicación para que se comuniquen con nosotros y con nuestros profesores. Desde todo el equipo de EC, muchas gracias por participar. Para nosotros es un placer poder acompañarlos y gracias a ustedes por sumarse. Les deseamos muchísimos éxitos y nos vemos la próxima. Que tengan una excelente tarde. Bueno, de nada, a todos los que están agradeciendo ahí, de nada, un abrazo gigante a todos. Gracias, Gas. Gracias, chicos. Nos vemos Gracias a lunes. ustedes. Gracias a ustedes. Que anden muy bien. Descansen. Adiós.